Lo que está claro es que la educación es muy importante y que yo creo que ese problema también hace un poco de eso, ¿no? De esa falta de respeto, falta de educación. Y yo para acabar me gustaría preguntarte, aparte de tus libros, obviamente, que recomendamos en este podcast, ¿qué 5 libros, qué libros te han cambiado o te han moldeado tu manera de pensar? O al menos te han hecho empezar a pensar de una forma diferente. Bien, claro, a ver, yo vengo más del área económica. George Orwell. No, bueno, sí, 1984 lo leí incluso sin ser consciente del significado político que tenía y la verdad que me impresionó bastante, pero bueno, yo soy más de ensayo que de novela, la verdad, aunque sea un ensayo novelado, ¿no? O sea, ¿qué libros? Pues desde la rama económica me influyó mucho La economía en una lección. Es el primer libro de economía que leí. ¿Cómo se llama? ¿La economía? La economía en una lección, de Henry vale. Hazlitt. Es un libro que tiene casi ya 100 años, de los años 40. Y es un libro porque, claro, tenemos muchas intuiciones, muchos pensamientos económicos e intuitivos. Si falta empleo, que el Estado gaste y gastando generará empleo. Claro, en ese libro Hazlitt ataca muchas intuiciones económicas que parecen de sentido común y lo que te dice es, mira, saber economía no es, obviamente, tener intuiciones económicas. Es la labor de tratar de pensar en los efectos que no se ven y a largo plazo de las políticas económicas. Yeah. Porque lo que se ve a corto plazo es muy evidente. Si yo Estado construyo un puente, estoy dando empleo a 100 personas o he creado 100 empleos. Ya, pero si para crear ese puente has subido los impuestos, ¿cuántos empleos has destruido en otras partes de la economía que no se están viendo o a largo plazo, que no es un efecto inmediato? ¿Vale? Entonces, ser economista para Hazlitt, y creo que es una aproximación bastante correcta, es buscar lo que no se ve inmediatamente y a largo plazo. Entonces, ese es un libro que con muchos ejemplos va desarrollando ese hilo argumental. Muy bueno. Luego, si queremos algo más estructurado, como un tratado más majestuoso, digamos, de economía, que es uno de los maestros de Hazlitt, La acción humana de Ludwig von Mises. También, desde luego, me marcó mucho. Y si queremos otro económico, te diría... Luego te pediré otros que no son económicos también para... Sí, ahora diré dos más que no son económicos. Te diría Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, de Jesús Huerta de Soto, que lo he nombrado antes en esta foto con Javier Milei. Aquí está Huerta de Soto, que es mi director de tesis doctoral, y es un libro que explica, pues, la función que desarrolla el empresario como coordinador dentro de la economía y por qué el socialismo, como centralización o presunta centralización de toda la planificación económica dentro de una sociedad, no funciona y no puede funcionar. Eso como quizá visión económica más inicial, ¿no? Y luego de filosofía política, un libro que me marcó mucho, luego discrepo ya muchísimas cosas de ese libro, pero sí inyectó en mí una pulsión antiestatal muy fuerte, es La ética de la libertad, de Murray Rothbard. Que Murray Rothbard era un economista, discípulo de Ludwig von Mises, el otro autor que os he recomendado, La acción humana, el Tratado de Economía, que no solo desarrolló obras económicas, sino también se metió en el terreno de la filosofía política, fusionó las ideas económicas de Mises con el pensamiento libertario estadounidense, y en La ética de la libertad intenta desarrollar un sistema ético libertario capitalista, anarcocapitalista, perdón, pues eso, basado en el derecho natural, cuáles son las implicaciones de tener derechos irrenunciables sobre la estructura política de la sociedad. Y ahí tiene un capítulo, que si no recuerdo mal es el capítulo 3, que es una crítica devastadora contra el Estado de una manera que yo nunca había pensado, y cuando te la replanteas así, pues cambia mucho. Y por último, claro, como os he dicho, este libro de Rothbard me marcó mucho en la juventud, pero luego cuando lo piensas mejor tiene fallas argumentales fundacionales, quizá. Las conclusiones quizá no sean todas ellas incorrectas, algunas desde luego sí, pero no todas ellas, pero la base yo creo que a veces es débil. Entonces, uno de los libros de filosofía política, desde luego libertarios, más importantes de los últimos años, se publicó en 2013, si no recuerdo mal, es El problema de la autoridad política, de un filósofo que un poco se sale de esta rama que sería la escuela austríaca, que se llama Michael Huemer, que es un profesor de filosofía en Estados Unidos. Entonces, el planteamiento de Michael Huemer en este libro es un planteamiento muy interesante, y es: al Estado le permitimos hacer cosas que a ningún otro ciudadano le permitimos hacer. Es decir, el Estado... O sea, si imaginad que yo ahora os quito la cartera o os quito el dinero en la cuenta corriente y digo, no, pero no os preocupéis, que yo esto lo voy a donar a una ONG para que ayude a los más necesitados. Digamos, oye, ¿qué estás haciendo? Estás atacando mi propiedad privada. No, pero que lo hago para ayudar a los más necesitados. Ya, pero eso no está legitimado. Vale.
sea, llamaríais a la policía si yo hiciera eso. Pero si eso mismo lo hace el Estado, que os cobro un impuesto, te quito parte de tu dinero y luego lo dedico a los más necesitados o a los que ellos dicen los más necesitados. No, es que el Estado tiene derecho a hacer eso. Vamos a ver. ¿Por qué un particular no tiene derecho a hacer? O sea, si estás diciendo que esa acción está bien y está justificada, te quito el dinero y se lo doy a los más necesitados, ¿por qué solo el Estado está legitimado a hacerlo? O incluso si tú te resistes cuando te estoy quitando la cartera, te secuestro y te meto en una habitación preso. Pero ¿qué salvajismo es ese? Bueno, si lo hace el Estado porque cometes fraude fiscal. No, por supuesto, hombre, que menos que eso. Entonces, lo que dice Homer es cómo la filosofía política contemporánea ha tratado de justificar que el Estado tenga derecho dentro de la sociedad a hacer cosas que nos parecen aberrantes que hiciera cualquier otra persona. Entonces va examinando todas las principales corrientes filosóficas que han legitimado socialmente esa autoridad política del Estado y las va desmontando una a una y va viendo con argumentos muy intuitivos cómo no tienen sentido. Entonces al final lo que te queda es que el emperador está desnudo, que el soberano, mejor dicho, está desnudo. Es decir, que estamos justificando algo que no es justificable y que por tanto deberíamos repensar de raíz nuestro modelo político. ¿Y tienes algún libro así a nivel de desarrollo personal que te haya marcado también? El Quijote. El desarrollo personal, lo he comentado en alguna otra entrevista, es un libro que tiene muchos fans y muchos hates en finanzas, que es Padre Rico, Padre Pobre, que es de Kiyosaki. Muy típico, sí. A mí sí que me marcó mucho porque de alguna manera te cambia el chip de mentalidad de el ingreso personal ha de estar muy vinculado a la renta del trabajo con... No, es que la renta del trabajo no es el único tipo de renta, además no es un tipo de renta escalable y por tanto tu aspiración es a tener rentas del capital en sus múltiples modalidades. Y yo creo que esa visión sí es una visión muy importante que se inocule, especialmente en una sociedad que ha estado como muy educada en que el curso de enriquecimiento personal es educarte en la educación reglada, ir ascendiendo niveles en la educación reglada, tener un buen trabajo, tener un buen puesto de trabajo, ir ascendiendo dentro de la empresa y que cada vez vayas cobrando más. Y eso, hombre, está bien, pero eso te da, en general, opciones muy limitadas de enriquecimiento personal. Una persona que tenga un sueldo mucho más bajo que otra, pero que tenga capacidad de ahorro, por supuesto, y que gestione bien financieramente su patrimonio, puede terminar siendo mucho más rico que el que trabaja con un muy buen sueldo y no sabe gestionar su patrimonio. Entonces, eso es muy importante, que ese cambio de chip se produzca. ¿Y esta capacidad que tienes de pensar, de estructurar tus ideas, ¿las has aprendido con algún libro, con algún mentor? No, a ver, yo creo que a pensar, a escribir, a hablar, se aprende haciéndolo. Entonces, yo llevo desde los 15 años, o sea, ya 25 años, 26, pues escribiendo casi todas las semanas un artículo, muchas veces todos los días un artículo, escribiendo varios libros y por tanto estructurando las ideas a través de los programas de investigación de los libros. O tu canal de YouTube, que subes un vídeo al día. El canal de una YouTube, constancia brutal. El canal de YouTube subiendo un vídeo al día, que al final es posible también porque como tengo todo ese otro trabajo hecho de escribir un artículo al día, etcétera, pues no es una rutina que a mí me cueste especialmente porque he estado muy habituado a ella. Y todo eso te obliga a ir conectando puntos, también debatir con la gente, pues ves los contrapuntos, los intentas incorporar, intentas ver qué tienen de razonable sus críticas, que pueden ser potentes, que no, qué tienes que incorporar a tus ideas porque es valioso de las suyas. Entonces, bueno, al final todo eso va saliendo. Probablemente se pueda hacer mucho mejor de lo que lo he hecho yo en un sentido más eficiente si a lo mejor tienes algún tipo de pauta o de guía sobre cómo pensar, sobre cómo estructurar ideas, pero yo no la he seguido, yo lo he oído, ahí sí he sido completamente autodidacta.